Estamos con Carlos Alcorta, poeta, con motivo de la presentación de su libro Visitas y Panoramas. No es el primer libro, ni mucho menos, pero sí es otro más de poesía, ¿no? Porque todo lo que has publicado siempre ha sido poético. Como libro sí. Lo que ocurre es que, aparte de lo que es la publicación como libro exento, a lo largo de estos 25 años prácticamente dedicados a la escritura, he escrito mucho artículo, mucha reseña literaria, textos de catálogo para pintores, o sea, no se circunscribe exactamente mi labor creativa a la poesía, aunque esta ocupa una grandísima parte de esa labor. Pero narración, bueno, teatro hoy prácticamente hoy en día no se escribe teatro apenas, pero narración, otro tipo de, sí, yo de literatura teatro... no has practicado. Sí, tienes narraciones. Sí, de hecho, en Vistas y Panoramas, que es un libro muy heterogéneo, porque aunque yo lo considero como poesía, como un libro de poesía en prosa, no me gusta circunscribirlo exactamente a ningún género, porque el poema en proso es un género moderno por definición, ¿no? Es un género que se constituyó en Francia hace unos 150 años y precisamente rompió con esa hegemonía de lo que era la poesía en verso. Entonces, dentro de este libro hay desde microrelatos a reflexiones metapoéticas, a fragmentos de diario, hasta alguna reseña de algún poema. Quiero decir que es un libro que yo creo sí, que... he visto alguna reseña de algún poema ajeno. Sí, efectivamente. Que es el motivo de... Eso es. Y dentro de los propios textos están aprovechados, por decirlo de alguna forma, textos ajenos de otros poetas o de otros escritores, algo que según la posmodernidad es completamente lícito, ya que según esta filosofía de vida o estética que predomina en estos momentos, la originalidad no existe, con lo cual el apropiarte de textos ajenos es algo absolutamente lícito. No sé si estás de acuerdo contigo que la originalidad no existe. No, yo no estoy de acuerdo. O sea, esas referencias que se hacen ahora, o que reivindicaciones casi siempre hechas por quien no hace nada, ¿no? Es decir, que todo es público y que todo lo que se hace se debe a otros anteriores. Bueno, eso no... Hombre, evidentemente nadie nace de la nada, es decir, la tradición está ahí, pero no evidentemente... Es un argumento, el trabajo es el de cada quien y el desarrollo es el de Yo suelo utilizar una frase de un poeta y ensayista que sigue absolutamente vigente y para mí es uno de los imprescindibles, que es Eliot, ¿no? Dice que algo así como que el buen poeta no copia, roba. Es decir, ¿qué quiere decir ese robo? Entendámoslo bien. Es decir, robo como apropiación sí, pero como una apropiación ya trascendente, es decir, uno ha asimilado tanto ya de leerlo y de meterlo dentro de sí que ya lo considera uno como suyo, ese tipo de robos, no es la copia. Tú decías que yo no, para nada estoy de acuerdo en eso de que el autor no exista y de que la originalidad no tenga ningún sentido, ¿no? Yo descreo de eso como descreo de otras cosas que precisamente estoy trabajando en ello, una especie de ensayo estético, en el cual intento desmitificar algo que se ha mitificado mucho últimamente, que es el todo vale. O intento, al menos para mí, y creo que todavía pensamos mucha gente así, el reivindicar el concepto de belleza. Algo que también, ahora hablas de belleza y parece que estás mencionando un ogro, es decir, como sabes, desde las vanguardias en las cuales, del pasado siglo, del siglo XX, en las cuales se rompió con todo lo anterior, y ese rompimiento lo que hizo fue incluso reivindicar lo feo, el feísmo, el malditismo. Bien, está bien, pero vamos a ver. Ahora estamos en una reivindicación, no solo eso, sino que todo es arte, que todo vale. Yo estoy en contra de eso, absolutamente. Estás ahora mismo las novísimos que hay poesía, de micropoesía,
de los haikus. Sí, bueno. Lo del haiku es otro asunto que yo... Cuando es japonés, claro, y cuando es de entidad, pero ahora ya pues todo el mundo... Todo el mundo, porque como es hacer, en teoría es nada más que hacer una estrofa de 7-5-7, o sea, perdón, de 5-7-5. Es un eslogan. Sí, El modelo es la publicidad, ¿no? Es un eslogan, y estamos en un mundo que, bueno, es palomas que damos, ¿no? Para eslóganes, para frases. O esas frases que ves en las redes sociales, ¿no? Que la gente se apropia, ni las pone comillas, ni pone el autor. No, hombre, llegamos al extremo de algún comunicólogo de estos que llega a decir que realmente lo interesante de la televisión o de tal son los anuncios publicitarios más que las propias películas o series y demás. Bueno, yo pienso que... Hay de todo, hay anuncios maravillosos, evidentemente. Yo pienso que la propia televisión es publicidad, el medio es publicidad, ese es su territorio, ¿no? Es publicidad ya no solo de productos, sino de ideas o de formas de vida. La frase de McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Bueno, el medio televisivo es publicitar. Y las artes ahora también, ¿no? Las artes plásticas, la gente, los novísimos, lo que hacen es publicidad. Lo primordial ahora mismo es venderse, entonces por eso, volviendo un poco a la poesía, por eso la poesía es un género absolutamente minoritario, porque bueno, no genera unas plusvalías, por decirlo en el lenguaje económico actual, entonces no tiene esa trascendencia para el lector. ¿Quieres decir que tú no vives de la poesía? No. Para nada. No. Prácticamente ningún poeta ha vivido nunca de la poesía. Yo recuerdo a Antonio Machado cuando reivindica, dice, mi trabajo acudo con mi dinero pago, etc. Bueno, no le proporcionaba ingresos. Pero es más, en Namuno le lees y habla muchas veces en sus artículos de prensa, habla muchas veces de los ingresos y de los esfuerzos que tiene que hacer para alimentar a sus 8 hijos. Incluso recuerdo un artículo que tiene hablando de sus novelas, algunas autoeditadas, y pone la cifra de ventas y son ridículas. No es, y siendo como era famosísimo en su momento, no solo aquí sino en Latinoamérica. O sea, que no sé, prácticamente ningún poeta, ¿no? Tal vez Neruda, de lo que es, bueno, muy pocos poetas han podido vivir de la poesía, ¿no? De lo que es la poesía, de la escritura de poesía no se vive, pero sí que es cierto que hay poetas o escritores que están viviendo de la parte tangencial a la escritura. Es decir, los encargos, las conferencias, las lecturas, los jurados de premios, hay poetas actuales que viven de esto. O sea, si eso se puede considerar de... No muchos. No muchos, no. Y luego, bueno, hay la vieja asociación entre poeta y profesor. Sobre esto se puede ironizar mucho. Yo soy de los que piensa que dedicarse a... Es decir, que escribir y trabajar son cosas, deben de estar... Con esto no digo que la poesía no sea un trabajo, que lo es, pero deben de estar en compartimentos separados. Es decir, la vieja idea de vivir de la poesía y demás no creo que sea conveniente para la propia escritura. Tú no empezaste a escribir entonces para ganar dinero. No. ¿Cuándo empezaste? ¿De cuándo te viene a ti esto? Bueno, yo empecé, creo que como muchos en la adolescencia, ¿no? Con unos ripios amorosos y demás. Lo que pasa es que esto te lleva a empezar a leer y a medida que vas leyendo te das cuenta de que lo que tú estás haciendo son versitos. Y entonces, bueno, te va seduciendo, porque yo creo que es eso, la seducción de la propia palabra poética. Y al margen de las lecturas recomendadas en el bachillerato y de lo que uno pueda ir después encontrando en las librerías, yo siempre menciono un libro que me deslumbró, que fue una antología en cátedra de la novísima poesía española en ese momento, que era de los años 80, de lo que se llamó la generación novísima. Entonces para mí fue un descubrimiento... ¿Con autores como? Pues con autores de Jean Ferrer, Benjamin Ferrer o Siles, bueno, era una antología muy amplia, Barnatán, bueno, la generación de los nacidos, siempre se ha encuadrado esa generación, se ha comenzado con el difunto Vázquez Montalbán o Martínez Sarrión, que si no recuerdo mal ambos son del año 39,
nacidos en el año 39, y suele acabar en el 51, 52, es decir, uno de los más jóvenes, por decirlo tal, es Luis Antonio de Villena, ¿no? Entonces a mí, Leopoldo María Panero, todos que aquellos... empieza a escribir a finales de los 60, o que empiezan a ser conocidos, a sí, finales bueno, de los 60, en los 70. El caso de Perallín Ferrer, por ejemplo, con Ar del Mar, es un caso muy significativo y no definitorio, porque el Ar del Mar, que fue un auténtico boom dentro de lo que se considera la poesía, pues yo creo que fue del 66, ya la memoria me falla. Y sí, es decir, a mediados de esa década, como tú mencionas, que paradójicamente un libro como Libro de las alucinaciones de José Hierro se publica en el 64 o 65 y es un libro tan moderno o más que los de estos jóvenes poetas entonces. Lo que pasa es que no se le reconoció hasta mucho más tarde. Pero lo que ensayan los novísimos, o una de las de lo que ensayan los novísimos en sus libros, que es esa mezcla de cultura y racionalidad, lo hace Hierro magníficamente, sin que, no es que pasara desapercibido el libro, pero bueno, no se le reconoció esto hasta bastantes años más tarde. Es una trascendencia a la poesía social, una reacción a la poesía social. Sí, lo que hacen ellos, los novísimos, fundamentalmente es eso, una reacción a la poesía social y una defensa del lenguaje, por el lenguaje, es decir, el lenguaje como ya las viejas teorías de Mallarmé y demás, es decir, el lenguaje como la propia esencia del poema, como el poema citas, como artificio. No me doy mucha cuenta, pero citas algo así como las palabras como herramientas, ¿no? Sí, es que es una herramienta, el poema es un artefacto verbal. Entonces la herramienta es el lenguaje, una herramienta que por cierto siempre te deja insatisfecho, porque nunca llegas a... En este libro, ese no acabar las cosas, ¿no? O también una sensación de misterio, no hay conclusiones, nada concluye, todo es una... es una especie de círculo, ¿no? Sí, efectivamente, y la vida vamos, el proceso de la escritura es paralelo al proceso vital, es decir, el crecimiento o la madurez o los altibajos emocionales que uno tenga, lógicamente la escritura tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que trasladar todo eso. Entonces la vida está compuesta de fragmentos, unos hermosos, otros trágicos, otros absolutamente indolentes, pero al fin y al cabo son fragmentos. Y no acaba hasta que te mueres, con lo cual la escritura que quiera trasladar eso tiene que ser fragmentaria también y tiene que sufrir, como digo, esos altibajos, pero nada cerrado, es decir, una especie de círculo que se vuelve, se entrecruza con círculos concéntricos a su vez. No escribes para comprenderte. Sí, fundamentalmente. Es mi esencia, escribir para comprenderme y comprender el mundo que me rodea. Yo la sensación que saco entonces es que no te comprendes. Claro, es que yo lo que no busco, o sea, que sigues, son respuestas en la escritura, busco lo que no, son preguntas. No las hay. Son preguntas, pero claro, son preguntas para conocerme, evidentemente. Yo soy de los que opina que realmente cuando mejor me entiendo, me comprendo es cuando escribo. Pero no solamente a mí, sino al entorno, es decir, cuando algo me lleva a reflexionar lo suficiente como para escribir, es cuando realmente yo estoy percibiendo esa cosa en su mejor esencia. ¿Y cómo ha evolucionado tu escritura? Te voy a contar una anécdota, ¿no? Me estaba leyendo el libro, tal, no sé qué, y estaba sacando una conclusión absolutamente falsa, según he visto al final, porque estaba sacando la conclusión que era un libro como de madurez, como de edad adulta, con muchas referencias al paso del tiempo, a vivencias inexistentes por pasadas, el pasado no existe, ¿no? Y entonces estaba sacando esa conclusión y al final resulta que me encuentro con que citas ahí, haces una nota que dices que algunos de estos escritos son de los años 80, creo recordar, ¿no? Bueno, es decir, el libro no se percibe falta de unidad, tiene una unidad total, absoluta. Y bueno, cambio, yo te agradezco mucho que digas eso. Y en cambio
ocupa 2 o 3 décadas. Sí, pero lógicamente yo soy un escritor que corrige permanentemente, incluso cuando está publicado. O sea, que lo que lo que está ahí renovado. Sí, no tiene, vamos, los poemas a los que aludo ahí, que se publicaron hace 20 años en alguna revista y demás, no lo he cotejado, pero habrá algún verso, alguna frase que ha quedado... pocas cosas, pero muy entonces poco, el fondo sigue siendo Sí, el el fondo sí. Porque entonces, ¿no has evolucionado entonces? Sí, hombre, espero que sí, aunque sea para mal, espero que sí. No, lo que pasa es que las preocupaciones son constantes, es decir, la forma de ser de uno se va transmitiendo, pero las preocupaciones vitales siguen siendo las mismas, a pesar de que la vida ha cambiado mucho. Pero yo soy un poeta que hace generalmente bastantes exámenes de conciencia y están ahí, y eso lo practico en toda mi poesía. Lo que pasa es que, bueno, la forma de escribirlo va variando. Estilísticos también. Sí, también. La reflexión metapoética está desde mi primera publicación, Durillos y Pos, que de hecho ya el propio título, que significa caballo de madera en la traslación al castellano del griego, evidentemente utilizo como símbolo el caballo de madera como símbolo de lo que el lenguaje nos oculta. De aquello que, como decía antes, el lenguaje no es capaz de trasladar o de reflejar en el papel el verdadero sentimiento, la verdadera emoción. Es algo imposible, sobre eso se sigue escribiendo porque es algo nunca puedes llegar a conseguirlo, y espero que nunca se pueda llegar a conseguir, porque en el momento que esa meta se alcanza dejará de ser motivo de escritura. Yo en otra época que tenía un trabajo, otro trabajo relacionado con... Recuerdo muy gratamente la revista Sísifo. Bueno, sí, yo luego era un trabajo, aquello fue un chiste. No, pues era fue un una chiste. Revista muy bien hecha. Sí, fue con mucha historia, con mucho esfuerzo, con mucha entrega. El otro día hablaba Adolfo y bueno, pues realmente hubo mucha colaboración, era una entusiasta. Una revista. No, pero bueno, en otro trabajo que ejercí, llegué a una conclusión, una frase que era una brutal, ¿no? Pero que para mí fue muy significativa en aquel momento, sobre todo cuando abandoné aquella profesión o cuando ya mi sentimiento vital me llevaba a abandonarlo, ¿no? Y es que la palabra es el material de la mentira, ¿no? En el fondo, las palabras a veces nos esconden las realidades que, bueno, no sé, pensándolo ahí como si fuera el budismo zen, ¿no? Hacemos constructos con ellas que muchas veces no son reales, ¿no? Es la palabra lo que lo ha creado. Luego se da además de estar de acuerdo con lo que dices, se da la paradoja también de que la palabra que el escritor está utilizando solo gráficamente es la misma que el lector está viendo. Porque ese constructo que tú dices no tiene por qué ser el mismo el del lector, que generalmente no lo es, además. De hecho, el poema se acaba cuando lo acaba de leer el lector, que se ha construido su propio poema. Es cuando el escritor debe de estar satisfecho porque, al menos es una de mis metas, entre comillas, aunque he de reconocer que yo cuando escribo no estoy pensando en el lector, sino estoy pensando en eso que tú comentabas antes, en descubrir esa parte más oculta de mí o que no está en la superficie, o de las cosas, vaya, porque aquello que tenemos tan a la vista, pues al final no lo vemos. O sea, paradójicamente el exceso de luz crea oscuridad, y esto en la poesía es un poco lo mismo. Y retomando el hilo de la palabra, pues efectivamente, una vez que tú escribes, esa recepción no sabes cómo. Tú has comentado antes, te daba la impresión de un libro de madurez, cosa que yo te agradezco porque así está concebido. Entonces, la evolución de esos poemas, esta es una parte, o sea, lo que se ha publicado en Vistas y Panoramas es una parte de un corpus mayor, pero que yo necesitaba darlo salida porque se va retroalimentando y tampoco es bueno. Es decir, aquello que se queda guardado, oculto y tal, se puede pudrir. ¿No? Es conveniente darle esa dimensión, efectivamente. Sobre todo también porque la publicación de un libro no deja de ser también un examen de cara al lector. Y bueno, pues